comentabas el tema del visual, ¿no? Se toman muchas decisiones, ¿no? Basadas en imagen y a lo mejor se tendrían que tomar basadas en datos, ¿o cómo lo hacíais ahí en Zara? Cuando tú trabajas en moda, tú al final, en el día a día, o parte un poco de la idea que tenía Pablo Isla, es que todo se tome en base a datos, ¿no? Intentar profesionalizar eso, ¿no? Entonces, tú puedes ver que un pantalón de color rojo, de caballero, raramente lo vas a vender en Bilbao. No es el tipo de público, ¿no? Sin embargo, puede ser que en el sur de España sí que lo vendas, ¿vale? Entonces, claro, esto es evidente, y si miras históricos de muchos años, ves que al final es un gusto de esa zona de allí y que la gente toma esas decisiones. Entonces, hombre, eso es muy, muy optimizable, ¿vale? Entonces, a veces tomas esas decisiones o a veces tomas otras decisiones del estilo el leopard print, ¿vale? O la pana. Entonces, claro, la pana, ¿qué es lo que pasa? La pana es como los ojos del Guadiana, son cosas que aparecen y desaparecen, ¿no? Entonces, hay un año en el que las cosas se venden, en el que la pana se vende y al año siguiente no se vende, ¿no? ¿Por qué pasa esto? Pues la verdad es que es una incógnita. A veces es un tema de imagen, de que ha salido en alguna pasarela, a veces es tema de que ha salido pues en la tele alguien y la verdad es que es una incógnita, ¿no? Entonces, muchas veces tienes que tomar una decisión en base a datos. No enviarías el pantalón de pana porque el año pasado no se vendió, pero la intuición te dice que este año se va a vender o la tendencia te dice, ¿no? Entonces, el forecasting de los sistemas de moda son forecastings muy complicados porque realmente tu histórico no es muy, muy bueno. No es como la Coca-Cola, no es como el Colacao, donde tienes un histórico infinito y más o menos ya sabes que la Coca-Cola se va a vender más en verano y se va a vender más en Navidad que el resto del año. Esto realmente es muy complicado. Te la estás jugando mucho, ¿no? Te la estás jugando como cuando los de la Coca-Cola sacan la Cherry Coke, ¿no? Exactamente. Tú imagínate que que sacase Cherry Coke cada día, ¿no? Cherry Coke, sí. Vanilla, claro, al final llega un momento en el que no sabes, ¿no? Y aparte, claro, o sea, si sacas una Cherry Coke, ya generalmente yo conozco gente que trabaja en esto y lo que me dice es, bueno, yo la Cherry Coke no sé cómo va a funcionar, pero como tengo la de vainilla, que ya sé que funcionó mal, pero que funcionó con un histórico, puedo utilizarla como algo comparable, ¿no? Claro. Esa es un poco la esencia de cómo se hace el forecasting en la moda, ¿no? Se intentan buscar artículos parecidos que te den cierta idea sobre cómo se va a funcionar un producto, pero aún así siempre tienes que compaginar en la toma de decisiones lo que son los datos con lo que es la intuición y eso es lo más difícil y lo que afortunadamente parece que va a ser un sector donde va a ser muy complicado meter la inteligencia artificial porque realmente va a ser difícil esa intuición que al final es de una persona que seas capaz de automatizarla, ¿no?